restauración y alabanza, una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Todos somos diferentes. Todos tienen dones especiales que han sido dados por Dios. Y llega un niño a casa y un poco triste, apabullado, el papá le pregunta, ¿cómo te fue, hijo? Y él le responde, ¿cómo mal? Le dice, ¿pero por qué te fue mal? Dijo, es que hay unos niños que juegan mejor al básquet que yo. Y hay otros que juegan fútbol y juegan mejor que yo. Le dice el papá, ¿y tú qué haces bueno? Y el chico se queda pensando. Pero esto que es un hecho que ocurrió en una oportunidad, es que nos lleva a nosotros a pensar en muchas cosas. Y es que hay una reacción natural en todo hombre, y es la de la comparación. Y fíjese que en los niños también empieza esa comparación. Y sin quererlo nos comparamos con otras personas en aquellos momentos cuando alguna se destaca en algún aspecto o triunfa en un campo específico. Y esto nos lleva, lógicamente, a reflexionar que esas personas fueron dotadas de algunos dones y talentos de los cuales nosotros carecemos o no tenemos. Pero no es así. Miren, Dios nos hizo a todos con unos valores especiales. Unos con unos y otros con otros, pero todos fuimos bien equipados por Dios. A veces las equivocaciones y los desatinos nos llevan a pensar que somos menos que los demás, pero no es así. Nosotros somos tan valiosos para Dios que cuando Él nos creó, colocó en nosotros ciertas habilidades especiales, pero tenemos que descubrirlas y además tenemos que pensar en todo momento que cuando Dios nos hizo porque creía firmemente que nosotros éramos especiales. Y si Dios consideró que éramos especiales, nos dio los elementos suficientes para que nos pudiéramos destacar de una manera especial. Y la Biblia nos muestra a nosotros una historia que es la del rey David antes que fuera rey. Y es precisamente cuando era perseguido por el rey Saúl y se encontró totalmente solo. Y dice la escritura muy claro en Samuel 22, del 1 al 2, nos dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, lo que nosotros vemos es que los que acompañaron a David en ese momento, en esa época, era la parte, dijéramos, las personas más bajas que se podían considerar en ese tiempo. Pero con esas personas, David empezó a ser el reino más grande de la historia con ellos. La diferencia fue que David les hizo ver a cada uno de ellos que eran hombres de valor y que tenían dones y talentos dados por Dios. Y entonces canalizó esa energía desenfrenada que tenían y esa desesperanza que también había en ellos y la orientó hacia un gran objetivo. Y por eso, a partir de ese momento, hizo un gran reino. Pero quiero decirte que tú también eres diferente a todos. Pero cuando Dios te creó, colocó en ti dones y talentos maravillosos, solo que debes descubrirlos o hacérselos ver a aquellos que dependen de ti. Si los que dependen de ti son tus hijos, tienes que hacérselo ver a ellos y mostrarles cuáles son aquellas habilidades especiales que Dios ha colocado en ti. Segunda de Samuel 20, 23 al 26 dice, así quedó Joab,
sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Agilud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abatar, sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Mire qué diferentes oficios tenían todas estas personas, y en cada uno de estos oficios ellos se destacaron de una manera especial. Solo que hay que descubrir cuáles son las habilidades que el Señor ha colocado en nosotros y practicarlas. Y aparte de practicarlas, desarrollarlas. Que el Señor te bendiga.